mucho bien, se hace también, entonces todos los extremos pueden ser realmente perjudiciales. Yo le digo por una cosa, pues de un tiempo a esta parte, todos los accesos a web nos dan una opción y nos dicen que nos tenemos que identificar y que no seamos un robot. Entonces dice ahí, no soy un robot, dice, ¿no es cierto? Entonces yo creo que la esencia humana nunca se la va a perder por mucho que se aumente la tecnología como está creciendo en este momento, porque yo en mi área trabajo con software que tiene que tener una interpretación humana final, por mucho que no los piense, la interpretación humana, el discernimiento de lo que es correcto y que está bien o mal, siempre va a ser humano. Entonces, para eso nosotros nos tenemos que capacitar y el reto más grande es que si un robot va a tener 10.000 veces más memoria que nosotros, pues nosotros tenemos que equiparar a eso haciendo la interpretación humana de la situación. Claro, No, no sé. claro. En ese caso, por ejemplo, si el robot va a tener es decir, sobre esa temática, eh, una memoria de 10.000 guardadas ahí, pero él podrá solamente digerir la información. Y ahí la labor del docente tendrá que ser y decir al estudiante, esto es lo bueno, esto es lo malo, esto se aplica en este caso, y si por más de que el robot dé la aplicación, el robot no va a poder contextualizar. Es decir, en el contexto tal se presenta este problema. Con estos saberes, ¿cómo solucionamos el problema? Por ejemplo, el problema de contaminación de las aguas subterráneas. Ya, la teoría se la ha desarrollado. Ahora veremos y pondremos en el contexto y diremos, ¿cómo podemos solucionar el problema de la contaminación de las aguas subterráneas en tal población? Si sabemos que esas aguas se están contaminando por la existencia de pozos sépticos, donde los pozos y las cámaras sépticas se van acumulando toda la parte del drenaje de alcantarillado. Y después se desborda eso y eso va a la superficie y de la superficie va a pasar a las aguas subterráneas. ¿Cómo solucionamos el problema? Entonces ya estamos trabajando en la parte del contexto. Por eso decimos de que los docentes hoy en día sí tienen que trabajar fundamentalmente la parte actitudinal, hay que trabajar la parte de saberes y lógicamente hay que trabajar la parte del hacer. ¿Cómo se hace? Y hay que formar a los estudiantes en que ellos sean los primeros en preguntar. Cuando se avanza un tema eminentemente teórico, sepan preguntar a los docentes. ¿Y para qué me va a servir este tema teórico cuando yo sea ingeniero, sea médico, sea abogado, sea economista? ¿Para qué me sirve este tema? Se aborda otro tema. ¿Y cómo puedo llevar a la práctica esto? Entonces, ahí empezamos a trabajar la parte de la metacognición de los estudiantes. Ellos tienen que ser entes indagadores. El gran problema que ahora nosotros tenemos, y seguimos arrastrando este problema, es de que los estudiantes siguen siendo receptores de la información. A pesar que se utilizan los docentes, utilizamos un sinnúmero de estrategias. Trabajo en equipo, trabajo colaborativo, resolución de problemas, estudio de casos, etcétera. Pero tenemos que hacer de que el estudiante surja de él y diga, ¿cómo soluciono esto? O traigo un problema de su casa, de la calle, de la comunidad. Ayer hemos visto ese tema. Perfecto, vimos ese tema. Aquí hay este problema, en tal contexto. Entonces, ahora, docente, a ver, dígame usted cómo el tema teórico que hemos avanzado ayer en este contexto social puedo aplicar. Nosotros mismos tenemos que ser los que tenemos que desarrollar esas capacidades que luego van a pasar a ser competencias en la parte actitudinal del estudiante. Y lo que dice Tobón, la metacognición, ¿no?
Es decir, no podemos, es decir, no va a llegar, no va a existir en este caso. Sabemos que la robótica está avanzando, pero aceleradísimamente. Pero alguien tiene que crear los robots, alguien tiene que dirigir aquello y la parte humana no puede desaparecer. Y justamente la educación de los próximos 10 años seguramente, o de aquí a 10 años, va a estar dirigida a eso. La educación tiene que ser mucho más humana y no tan tecnicista. Hay un ejemplo. Una de las universidades que ha desarrollado más en América Latina la parte tecnológica, es decir, y en la parte de las ingenierías, la parte ingenieril, es el TEC de Monterrey, el Tecnológico de Monterrey en México. Y hay un estudio del TEC de Monterrey de hace unos 5 años atrás, que, porque tiene sin número de campus, en Guadalajara, en Monterrey, en Ciudad de México, en Guanajuato, en diferentes lugares tiene sus subsedes. Ellos han hecho y han hecho investigaciones, y hay una investigación que establece y se preguntan realmente cómo es el resultado del producto que estamos lanzando al mercado, es decir, los profesionales. Levantan una encuesta grandísima, creo que les ha tardado un año y más de recolectar la información e interpretarla. Y establece de que gran parte, un buen porcentaje de sus profesionales están ocupando entre cargos superiores y cargos de mandos medios. Una muy buena parte de sus profesionales. En relación a la parte del tecnicismo, la mayor parte de ellos están ejerciendo su profesión. Y de las asignaturas que les ha dado la universidad, según el resultado de la encuesta, ellos más o menos entre un 80-85% dicen de que la mayor parte de las asignaturas cursadas en la universidad les han servido para el ejercicio profesional y para la resolución de problemas de la profesión. Entonces la universidad, pues, con esos resultados y una investigación tan grande, ¿no?, está feliz, muy feliz. Y también ese mismo estudio establece que sus graduados ejercen la profesión fuera de las fronteras de México. Hay un buen porcentaje que ejercen la profesión entre Estados Unidos, Europa, Emiratos Árabes y el resto de América Latina. Pero se han dado cuenta, y ahí está el problema, el meollo del problema, se han dado cuenta que los han formado demasiado tecnicistas. Es decir, saben su profesión, resuelven los problemas de su profesión, pero se han vuelto, es decir, son profesionales deshumanizados. Entonces, ¿qué han hecho? Han tenido que realizar nuevos rediseños curriculares de las carreras y si antes tenían un 90% de asignaturas que tributaban al propio ejercicio de la profesión y 10% a la cultura de la profesión, ahora han tenido que cambiar el balance. Es decir, 70% de asignaturas que tributen a la propia profesión y 30% a la cultura de la profesión. Y dentro de ese 30% de la cultura de la profesión han tenido que trabajar la parte actitudinal. Es decir, hacerlos más humanos, no tan tecnicistas. Y, es decir, el TEC de Monterrey en este momento ya ha cambiado todos los diseños curriculares de sus carreras y ahora están empezando con un nuevo rediseño curricular en todas sus carreras, ¿no? Entonces, pero eso ha sido gracias a este informe que han logrado, a esta información, y se han dado cuenta, son demasiado técnicos y pierden la parte humana. Bien, ahora vamos a ver el agrupamiento de las capacidades y vamos a establecer que hay capacidades interpersonales, es decir, cómo nos relacionamos con las personas, y aquí también es un poco lo que juega mucho, y la ciencia que un poco nos abre ese panorama, es la psicología, ¿no? Es decir, hay personas que son introvertidas, hay personas que son extrovertidas, hay personas que les cuestan relacionarse con otras personas, hay personas que son demasiado extrovertidas y de que se relacionan con muy buena facilidad. Entonces,
en este caso, hay capacidades y cada cual sabemos cuáles son nuestras capacidades para podernos relacionar con el grupo, con las otras personas. Después, cuáles son esas capacidades personales de nosotros como personas, como seres pensantes, como seres humanos, cómo actuamos. Y ahí también salta este proverbio, ¿no? Es decir, primero aprende a amarte a ti mismo para que después puedas aprender a amar a los demás. Ahí también entraría, primero, respétate a ti mismo y después respetarás a los demás. Es decir, justamente esas capacidades personales tenemos que trabajar en los estudiantes, porque ahí vamos a ver inclusive desde la autoestima. Es un elemento que hoy en día, por ejemplo, en algunas carreras ni se toma en cuenta y en algunas otras se transversaliza en algunas asignaturas, ¿no? Es decir, la autoestima. Y vemos de que cada vez los estudiantes tienen problemas de relacionamiento, tienen problemas de autoestima, tienen muchos problemas de angustia. Entonces, es también labor del docente, independientemente de dar ese conjunto de conocimientos teóricos y esos tecnicismos, pues decimos también ver la parte actitudinal de los estudiantes, porque en definitiva lo que estamos haciendo, estamos moldeando seres humanos que van a ser profesionales a futuro. Hay algunos casos, por ejemplo, que llaman la atención, ¿no? En esta parte que vemos, por ejemplo, en el componente, en los componentes y las capacidades personales con las sociales, por ejemplo. Y las sociales van a estar siempre en relación al entorno social. Hemos visto el trabajo de algunos docentes muy interesantes que utilizan una de las estrategias que se llama el sociodrama, como una estrategia de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y en algunos temas, por ejemplo, el sociodrama es magnífico y hay casos en los cuales hemos visto, por ejemplo, cuando se ha trabajado violencia intrafamiliar como tema de una carrera que puede ser sociología o puede ser derecho o psicología. Y sí, el tema se trabaja con un sociodrama, donde el sociodrama se caracteriza por hacer una teatralización. Realmente hemos visto que hay estudiantes que se les decía, ustedes no deberían estudiar la carrera esta, deberían ser actores. Pero ¿por qué? Es decir, desarrollan el papel que les tocó desarrollar dentro del sociodrama, lo hacen con tanta énfasis, lo hacen con tanto empeño y todo eso. Es porque ellos ese problema lo han vivido o lo están viviendo. Entonces lo internalizan asumiendo el rol protagónico dentro del sociodrama. Por ejemplo, cuando hay agresiones físicas entre los cónyuges. Y realmente llega un momento que a veces el sociodrama, el docente a veces se le está escapando un poco de las manos la actividad porque los estudiantes empiezan a golpearse. Es que el estudiante asume, ¿no? Y está utilizando realmente la fuerza física con su compañera. Y después, entonces, ese ya es un foco, una llamada de atención, una interrogante. Algo pasa con ese estudiante, con esos estudiantes. Y con seguridad de que deben tener problemas en sus hogares, ¿no? Entonces, por eso decimos, es fundamental tener que ver también las estrategias que se deben aplicar, es decir, qué estrategias debe utilizar el docente para lograr, en este caso, aprendizajes significativos. Y decíamos en los diferentes audios que se han colgado en la plataforma, también en los PowerPoints con audio, de que nosotros entendemos en este caso como aprendizaje significativo la construcción de un nuevo aprendizaje en base a conocimientos previos que trae el estudiante y que en base a esos conocimientos previos se va a construir el nuevo conocimiento. ¿Hay preguntas?
¿Tienen preguntitas? ¿No hay nadie? Creo que todo está claro. Dicen ¿Está solo bien? comentarios, ¿no? Sobre el último argumento que hacía. Evidentemente, los sociogramas no funcionan en todo caso. Por ejemplo, yo, en mi caso, mi área es la parte de ingeniería civil. En todo caso, se tendría que enfocar en otro ámbito de la situación. Claro, por eso, perdón, decimos de que hay una gran gama de estrategias de enseñanza. Es decir, y cada campo, cada disciplina, cada carrera, van a utilizar diferentes estrategias. Por ejemplo, una estrategia que es aprender haciendo, la estrategia es aprender haciendo en la asignatura de anatomía en el primer año de medicina, donde se tienen que hacer los preparados. Y tienen que entrar los estudiantes llevando la teoría, asumimos, ¿no? Asumimos. Llevando la teoría, tienen que entrar al anfiteatro y hacer la disección de un cadáver. Por ejemplo, esa temática solamente la vemos y esa estrategia, aprender haciendo, pero trabajando con cadáveres, solamente la vamos a trabajar en medicina. O tal vez la trabajemos también en veterinaria, ¿no? Entonces, cada carrera y cada asignatura tienen sus propias estrategias. No todas las estrategias van a servir para las mismas disciplinas. A pesar que hay estrategias que sí se las aplican en todas las disciplinas. Por ejemplo, una de las estrategias es la clase magistral. Es decir, no podemos olvidarnos de la clase magistral. Ahora, lo que estamos viendo es de que muchas veces los docentes también abusan, ¿no? Se usa y se abusa de la estrategia, en este caso, de trabajo en equipo. ¿Qué hace el docente? Su asignatura tiene 10 temas, divide los 10 temas en 10 grupos de trabajo, hacen el sorteo, ya. Entonces, de aquí a 2 clases, el primer grupo va a exponer. Exponen el contenido temático los estudiantes y el docente está chateando. Entonces, no hay una retroalimentación, es decir, no se está utilizando de manera idónea la estrategia expositiva por parte de los estudiantes. Es todo un proceso, cada estrategia es un proceso. Es decir, un proceso entendemos como aquellos pasos secuenciales que se siguen para llegar a un fin, ¿no? Entonces, cada asignatura, y muchas veces en algunas asignaturas hay estrategias madre, pero que esas estrategias madre van a tener que utilizar a su vez otras subestrategias de enseñanza. Entonces depende mucho de la habilidad con la cual lleve adelante el docente y pueda manejar estas estrategias. Cuando hablábamos, por ejemplo, de las capacidades personales, es decir, tenemos que trabajar mucho la rectitud en la conducta. Es decir, ver la parte actitudinal de la conducta, ¿no? Saber qué es lo bueno, saber qué es lo malo, hasta dónde se puede llegar, qué es lo justo, qué es lo injusto. La autoevaluación, que en este caso ya dentro de las competencias la denominamos como la metacognición. Auto es uno, uno tiene que saberse evaluar. ¿He actuado bien? ¿He actuado mal? ¿Cómo ha sido mi proceder? ¿Cómo me he interrelacionado en el grupo? ¿He faltado el respeto al docente? ¿He peleado con mis compañeros? ¿No? ¿O realmente llevo adelante el grupo? ¿Soy compasivo con el resto de las personas del grupo? ¿Soy tolerante? ¿Aprenderé a ser tolerante? La disciplina. Este es un elemento fundamental. Muchas veces pensamos que porque estamos trabajando bajo el enfoque por competencias, el aula va a ser un gallinero. Y no es así. Mientras en un aula, sea del parvulario, de la primaria, de la secundaria o de la universidad, no hay disciplina, se pierde todo el resto de atributos. El aula tiene que ser un medio de disciplina.
Uno puede chancearse con los estudiantes, puede hacer trabajo de juegos, equipos, todo lo que quiera. Trabajos de campo, salir a hacer trabajos de campo a comunidades, lo que quieran. Cualquier estrategia que se utilice, pero tiene que haber disciplina. Y además, esa disciplina va a significar respeto. El docente respeta a los estudiantes y por ende los estudiantes respetan a su docente. Y los estudiantes se respetan a sí mismos. No hay disciplina en un aula. Olvídense. Olvídense. Después retomar el docente que ve cuando su aula está muy relajada y quiere retomar nuevamente la disciplina. Es muy difícil. Muy difícil. Entonces, de nada sirve la utilización de estrategias cuando cada cual hace lo que quiere, dice lo que quiere, hace lo que quiere, grita con quien quiere, habla a la hora que tiene que hablar. No. En un aula tiene que haber disciplina. Y segundo elemento, tiene que haber respeto. El otro elemento fundamental de las capacidades es la perseverancia. Es decir, tenemos que enseñar a los estudiantes de que si uno cae, tiene que levantarse y con mayor ahínco volver a repetir. Si esa prueba en laboratorio no la pudo hacer porque no supo utilizar los reactivos adecuadamente, tiene que volver otra vez a hacer esa práctica. Y esa práctica en laboratorio hasta que realmente él demuestre que puede hacer. Es decir, va a ser perseverante. Y tenemos que enseñarles de que tienen que ser perseverantes. Luego, pensar sistémicamente. Es decir, ahí es una parte un poco más complicada también. Es decir, ver todo como un sistema. Y un sistema está constituido por partes. Y las partes están interrelacionadas unas con otras. Hay un input, un output, un feedback, entradas, salidas, retroalimentación, etc. Si una de las partes funciona mal, el todo va a funcionar mal. Es decir, todo funciona mal. Entonces, pensar de manera sistémica significa ver el todo y no solamente ver una parte del todo y trabajar sobre una sola parte del todo, sino se puede trabajar esa parte del todo, pero esa parte específica del sistema, pero viendo el todo, no olvidándose del todo. Y eso por lo menos es lo que yo he visto últimamente en medicina que se está perdiendo en el área médica. Es decir, los especialistas en cardio, por ejemplo, en cardiología, solamente ven cardiología. Y no solamente estoy hablando de Bolivia, estoy hablando del extranjero también. El médico ve solamente cardio. Es decir, está viendo una parte del sistema humano. Solamente está viendo cardiología, corazón. Solamente cardio. Pero tiene que ver también los otros subsistemas de ese sistema. A veces nos enfocamos y se enfocan tanto a su especialidad que a veces van a errar por eso, porque no han visto el todo. El todo tendrá diferentes patologías, pero igual, es decir, no solamente es abocarse a una parte de la especificidad. Entonces hay que ver, sí, la especificidad, pero hay que ver también el todo. Entonces hay que formarlos sistémicamente. No solamente sesgarlos a que vean la parte muy específica y olvidarse el resto. Por ejemplo, un abogado. Un abogado no solamente tiene que ver la parte legal. Ya, su especialidad es la parte legal, pero también tiene que conocer el contexto económico del país, por ejemplo. Es que todo está ligado, todo está concatenado, todo es un sistema. El sistema jurídico está estrechamente relacionado con el sistema económico. Y el sistema económico está totalmente relacionado con el sistema político. Es decir, por eso es un sistema, porque tiene sus partes están interrelacionadas, unas con las otras. Hay que ver la especificidad, pero hay que ver también el resto del todo. Y lógico, después tenemos que ver el aprender de la reflexión. Es decir, tenemos que reflexionar, tenemos que enseñarles a reflexionar, que ellos mismos se den cuenta del cómo, del qué, del dónde,
y cuándo está bien. Crear una reflexión para poder identificar los pros, los contras. ¿Alguna pregunta hasta acá? Nada. ¿Se han ido todos? No, licenciado, estaba clara la presentación. Bien. Dentro de estas capacidades interpersonales también tenemos que trabajar, es decir, la consulta. Es decir, vemos que a veces, ya cuando ya somos profesionales, nos creemos los sabelotodos. Y no es así. Es decir, cada vez nos damos cuenta que sabemos menos. ¿Por qué? Porque la ciencia, la tecnología y la comunicación avanza aceleradamente. Entonces, hay que enseñarles a que ellos tienen que saber consultar. Tienen que saber consultar. Y esa consulta, lógicamente, que les va a abrir grandes puertas porque van a aprender a saber trabajar en equipo. Qué difícil es organizar un trabajo multidisciplinario, es decir, de varias disciplinas. Abogados, ambientalistas, ingenieros, informáticos, sobre un tema. Y se aborda un tema en específico. Claro, cada uno de ellos tiene una forma diferente de ver el problema y ver la realidad del problema que se está debatiendo. Pero tenemos que inculcarlos y enseñarles la consulta. Es decir, tienen que saber consultar, tienen que saber preguntar, tienen que saber ser consultados y aceptar consultas. Dar aliento. Es decir, no podemos ser avasalladores. Hay estudiantes que tienen una memoria impresionante. Hay estudiantes que tienen memoria fotográfica. A ellos les basta leer 2 veces un tema. Ya lo saben. Y tienen esa capacidad de poderlos almacenar en la memoria de larga data. En cambio, otros estudiantes que tienen que utilizar otros estilos de aprendizaje, que el subrayado, que los mapas conceptuales, memorizar los mapas conceptuales, volver otra vez al tema del libro, leerlo y después decir, volver a leer y memorizar ya el mapa conceptual. Les cuesta más, otros no. Entonces, hay que saber dar aliento. Cada estudiante tiene su forma de aprendizaje o esos estilos de aprendizaje. Podrán aprender más fácilmente, otros podrán aprender de manera mucho más difícil, se les hace más difícil el aprendizaje, el memorizar, el interrelacionar, el compartir la información. Y si ustedes son docentes actualmente o van a ser docentes y cuando eran alumnos, seguramente ustedes han notado. Siempre faltando 1 a 2 semanas para las épocas de exámenes tradicionales, los vemos a los estudiantes reunidos entre ellos. Y es interesante poderlos escuchar. ¿Por qué? El que sabe, el que aprendió, enseña a su compañero. Y el otro pregunta. Y el otro responde. Pero también hay otros que aportan, es decir, que preguntan y responden. Entonces, hay un trabajo y una dinámica entre ellos. Se reúnen en sus domicilios, en sus casas, en las plazuelas, etcétera, y dicen, vamos a estudiar. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Interrelacionan los contenidos temáticos, las prácticas, ¿no? Y ven los aciertos y los desaciertos. Esos son estilos de aprendizaje, escuchándose entre ellos. Y hay uno que tiene mayor capacidad de asimilación y tal vez otro tenga mayor capacidad de poner en práctica los conocimientos teóricos. Entonces enseñan al resto de sus compañeros. Ser un miembro responsable de la familia. Es decir, el núcleo fundamental de la sociedad es la familia. Y si la familia no está bien estructurada y los miembros de la familia no saben
relacionarse entre sí, es muy difícil. Y lógicamente que esta responsabilidad de la familia, como miembro de la familia, tiene que surgir abajo. Es decir, desde el nidito que llaman, después el parvulario, el pre-kinder, el kinder, etc. Tenemos que formar a los niños en hombres a futuro de bien, en hombres responsables en el núcleo familiar. Crear la unidad en la diversidad. Es decir, la tolerancia, el respeto, la familiaridad, eh, la internalización del grupo, la unidad de la familia, la unidad de los amigos, la unidad de los compañeros y, lógicamente, que en muchas instituciones también imbuir el amor. Y el imbuir el amor es uno de los preceptos fundamentales que tienen especialmente las instituciones educativas, sean de bachillerato o sean superiores, que están adscritas o forman parte de algunas religiones. Y dentro de sus preceptos o de su filosofía educativa está, en este caso, imbuir el amor. Las capacidades para la transformación social, es decir, guardar la perspectiva histórica. Es decir, un pueblo, no hay un pueblo que no tenga una historia. Todo pueblo tiene su historia. Todo grupo social tiene su historia. Y hay que saber guardar esa perspectiva histórica. Ahora va a depender también cómo se cuente la historia, ¿no? Porque puede que la historia sea contada desde un ángulo, desde una perspectiva, y otro cuente la historia desde otra perspectiva. Entonces, pero en definitiva hay que saber guardar la perspectiva histórica. Hay que formular una visión basada en principios y tenemos que formar a los estudiantes en principios sólidos, en esa gama grande de principios. Tenemos que enseñarles a servir en instituciones y hay justamente lo que nosotros llamamos de que el servicio a la sociedad es fundamental. Pues todas las universidades tienen 3 pilares fundamentales que sustentan a una institución educativa superior. Uno es la academia, el segundo es la extensión universitaria. Entonces, esa extensión universitaria, lógicamente que está en la formación de los estudiantes, de que puedan ir a resolver problemas desde la asignatura, a resolver problemas de los que se encuentran en desventaja o de los grupos sociales más vulnerables. Y el tercer elemento de la institución educativa es la investigación. En este caso, servir en instituciones significa de que desde la propia asignatura y desde la carrera se tiene que hacer el trabajo social. Y ese trabajo social tiene que estar direccionado a, es decir, ayudar a los más desbeneficiados. Establecer la justicia, es decir, formarlos en que ellos sepan distinguir. ¿Es lo justo? ¿Es lo injusto? Es lo justo. Es justicia solamente saber dar a cada cual lo que le corresponde. Potenciar la educación desde todos los ámbitos, desde el ámbito científico, desde el ámbito tecnológico, desde el ámbito comunicacional. Transformar la transformación de las relaciones de dominio, es decir, formarlos para todos y diferentes escenarios de actuación. Bien, ahora vamos a ver un poquito los diferentes tipos de competencias según Tobón, independientemente que existen las competencias del ser, del saber y del hacer, ¿no? Tobón establece que hay competencias comunicativas, es decir, todos
deben aprender en este caso, a tener una competencia comunicativa, que es interpretar textos y producir textos. Textos escritos, textos orales. Todos en este caso deben tener la competencia matemática, es decir, resolver problemas matemáticos, interpretar información en lenguaje matemático. Y si nosotros nos vamos, por ejemplo, al bachillerato, es decir, estas competencias nosotros debemos asumir que estas competencias las tienen los estudiantes. Las competencias de autogestión del proyecto ético de vida. No nos olvidemos. Dígame. Ese micrófono, por favor. No lo dejen libre el micrófono. Gracias. Cuando hablamos de la competencia de autogestión del proyecto de vida, no nos olvidemos de que en la conferencia del doctor Tobón, él establece que lo primero que se debe trabajar es el proyecto de vida. Es decir, ese proyecto de vida significa identificar las necesidades vitales, planificar el proyecto, pero que sea ético, que sea ecuánime. Luego, autoevaluar de manera constante la forma como se va estableciendo y satisfaciendo las necesidades vitales personales. Es decir, tenemos que ser conscientes de que el proyecto ético de vida es no solamente formarnos nosotros y para nosotros, sino formarnos también para el grupo social. Asumimos de que hay competencias, en este caso, que es el manejo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Es decir, asumimos que todo estudiante sabe manejar la computadora, que sabe procesar información, que sabe comunicarse mediante el Internet, que sabe comunicarse mediante el empleo de la telefonía. Y hay una cosa bien interesante. Hay algunos grupos de estudiantes, es decir, y creo que la mayor parte de ellos manejan perfectamente el WhatsApp. Tienen un dominio, nuestros estudiantes, aquellos que están en el primer semestre o están saliendo de la universidad, tienen un dominio total del WhatsApp. Pero no les interesa manejar un correo electrónico o no tienen un correo electrónico. Entonces, nosotros tenemos que ser como docentes los primeros en intervenir en esto y mandar las tareas por correo electrónico y que ellos empiecen a manejar el correo electrónico y vayan mandando también sus productos de trabajo vía Internet. Porque cuando se sale al mundo laboral, lo primero que uno tiene que saber manejar es pues estos programas que son, por lo menos de forma básica, manejar un Excel básico, manejar un PowerPoint, manejar un Word y manejar un Internet, ¿no? Manejar, es decir, el Internet, el correo electrónico. Son aplicaciones fundamentales que asumimos que los estudiantes las tienen como competencias. Preguntas. Licenciado, una apreciación. Los primeros puntos que vimos, las primeras capacidades interpersonales y demás, hace mucha referencia al tema del proyecto ético de vida, ¿no? Exacto. Da la impresión que todo ello conformara específicamente el proyecto ético de vida. Pero, ¿qué de las otras competencias? Del ser, del hacer y del conocer. Claro, pero es que por eso le decía, como veíamos al principio, no podemos, es decir, desligar el conjunto de competencias del saber y del hacer, sino que los tres diferentes tipos de competencias se van engranando unas con otras. Pero, ahí surge el pero, nosotros podemos, dentro de los saberes, por ejemplo, los propios saberes, sí, podemos entregar al estudiante un DVD, podemos entregar un software, algo para que él, o un tutorial para que él aprenda.
¿sí? Eso es posible. Pero tenemos que, en este caso, trabajar la parte actitudinal. Es decir, nos hemos dado cuenta de que una parte fundamental de la educación es formar, en este caso, en la competencia del ser. Este proyecto de vida tiene que surgir desde un principio. El niño tiene que saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Y los niños desde pequeños tienen que aprender a saber eso. Porque la instrucción se las va a dar la familia. Los padres, los hijos, el conjunto. El niño tiene que saber qué es lo bueno, qué es lo malo. Tiene que saber hábitos de alimentación, por ejemplo. Tiene que saber hábitos de aseo. Es decir, son elementos fundamentales que están dentro del proyecto de vida. Es decir, ¿por qué tanto se recalca esto? Porque a veces pareciese de que la corriente constructivista, y eso ha pasado mucho en nuestro medio, muchas veces se decía, quien tiene el deber en este caso de enseñar los saberes son los profesores a los niños y a los jóvenes. Además, tienen que enseñarles la parte actitudinal. Entonces, los padres asumían de que los educadores de todo, de saberes y de actitudes, eran los profesores. Pero no es así. Entonces, el proyecto de vida surge en el hogar. Y eso es cierto. Es decir, una persona es reflejo del hogar en el cual fue formado. Cuando sale del hogar y el niño enfrenta ya el contexto social fuera del hogar, entonces ya los maestros van moldeando, van trabajando saberes, actitudes y el ser y el hacer. Pero es que todo va conjunto. Y es en este caso la parte actitudinal. El proyecto de vida es una responsabilidad de la familia y del maestro, del profesor educador. Ok, gracias, Lisa. Otra de las competencias es el afrontamiento del cambio, identificar procesos de cambio, implementar estrategias flexibles, modificar planes y proyectos. Es decir, nos hemos dado cuenta que todo está en constante movimiento. Todo está en constante movimiento. La sociedad cambia, las personas cambian, los sistemas cambian. Entonces, también a los estudiantes se tiene que formar con este tipo de competencias. Los cambios. Los cambios están direccionados a diferentes contextos. Por ejemplo, hace 20 años, una secretaria sabía mecanografía, sabía dactilografía y sabía trabajar y typear en una máquina de escribir. Han pasado 20 años, ahora que tiene que saber trabajar y escribir en una computadora. Entonces, esos cambios tienen que saberlos. Es decir, todo está en una constante dinámica. Todo cambia. Y ahora mucho más. Cambia a pasos acelerados. Y por eso que hoy en día tenemos pues materiales inmensamente grandes como hay los tutoriales, hay material bibliográfico, es decir, que nos van a ayudar lógicamente a establecer y a enseñar de que todo cambia. Si hasta el clima está cambiando, es decir, nosotros tenemos que aprender a saber vivir con el cambio climático. Y tenemos que enseñar a los estudiantes de que todo cambia. Si cambia la sociedad también, estamos viendo que el cambio se da en el clima. En los lugares donde no había o había escasez de lluvias, ahora llueve mucho. En los lugares donde había mucha lluvia, llueve poco. Es decir, el calendario agrícola ha cambiado. Si todo cambia y tenemos que formarlos bajo esos cambios. ¿Y qué será lo que vendrá después?
Porque el calentamiento global realmente es algo que deja mucho que pensar. Cambios son rotundos. Entonces tenemos que ir a formar a los estudiantes sobre esos cambios tecnológicos, cambios científicos. Por eso que decimos que las estrategias tienen que ser flexibles. Es decir, tienen que saberse mover según esos cambios. Según el tipo de cambios en el contexto, en el grupo social, el estudiante, el profesional, tiene que saberse mover. Otro elemento fundamental es la competencia de liderazgo. Es decir, gestionar la consecución de recursos económicos, materiales, motivar a las personas para alcanzar metas, gestionar las alianzas estratégicas para la realización de actividades. Y una parte que hemos visto, por ejemplo, en el aula de todos los días, del día a día en el aula, como docentes, vemos que los estudiantes no saben gestionar la información. Qué difícil había sido enseñar a los estudiantes a que sepan gestionar la información. Es decir, cómo deben obtener la información. La información escrita, la información audiovisual, es decir, cualquier tipo de información, la información que pueden obtener de libros, de internet, la información que pueden obtener de una información primaria, una información secundaria. Es decir, no saben ellos gestionar la información. Y hay que enseñarles a saber gestionar la información. Porque el momento en que vayan a ejercer cualquiera de las profesiones, cualquier tipo de profesión, tienen que saber gestionar la información. ¿Dónde obtener la información? ¿Qué características tienen los artículos científicos? ¿Cómo se puede diferenciar un artículo indexado en una revista de un artículo común? Porque en el internet hay basura. Es lo malo en la información. Entonces, la parte del liderazgo, muchas veces se dice, se nace líder o se hace líder. Está el innato o uno se forma como líder. Y ahí queda la interrogante. Pero hay que saberlos formar bajo esas características. El conocer, es decir, esa competencia del conocer está conformada por información específica e instrumentos cognitivos. Nociones, proposiciones, conceptos, principios, teorías, teoremas, etc. Y lógicamente que este saber conocer también hay que ir relacionándolo con cada uno de los criterios de desempeño. Es decir, hay que ver cómo y qué cantidad de conocimientos teóricos tiene el estudiante y para qué le van a servir esos conocimientos teóricos. Es decir, ¿serán realmente útiles esos conocimientos teóricos que tienen los estudiantes? O tal vez habrá que dosificar ese conjunto de conocimientos. Pero tal vez se aprenden el 100% de los contenidos temáticos, pero de ese 100%, ¿cuántos realmente saben el para qué, el cómo, el dónde, en qué momento? ¿O solamente son máquinas repetitivas de esos conceptos memorísticos y verbalizados? Ahí surge el problema. El saber hacer, que constituye un conjunto de procedimientos necesarios para el desempeño de una determinada actividad o tarea. Es decir, tiene como base la utilización de materiales, equipos y diferentes tipos de herramientas. El saber hacer significa llevar esa teoría a la práctica, hacer, es decir, poner en práctica esos conocimientos teóricos. Y lógicamente que va a necesitar un conjunto de herramientas, ¿no?, para poder llevar a la práctica esos conocimientos. Y los docentes tenemos que ser los que tenemos que saberles dar las herramientas. Y lo que habíamos visto, es decir, el saber ser, comprende las actitudes necesarias para tener desempeños idóneos.
tiene como base la autonomía de la persona, sus valores, su autoestima, su proyecto ético de vida, su probidad, etc. Luego tenemos que también ver, en este caso ya vemos el desempeño, ¿no? Es decir, las evaluaciones. Tenemos que saber evaluar en desempeños. Tienen que haber criterios de desempeño, que son los resultados que una persona debe demostrar en el manejo de un elemento de una competencia. Es decir, hay que establecer si cumple o no con los criterios establecidos en función a resultados y calidad. Es decir, esos criterios tienen que ser evidenciados. Tienen que haber evidencias. Y las evidencias van a estar directamente relacionadas con cotejos. Hay que cotejar. Por eso que cuando se ven el criterio de desempeños, tenemos que darles rangos. Sabe mucho, sabe mucho, sabe regularmente, sabe poco. Pero esos, es decir, ese criterio tiene que estar validado por los resultados. Significa mucho que sabe mucho, significa que puede armarme y desarmarme una computadora. Sabe poco, significa que le quedan algunas piezas de la computadora y que no los ha podido engranar. Y no sabe nada, significa que desarma la computadora y después no la puede armar. Pero entonces tiene que haber una lista de cotejo. ¿Qué significa cada uno de esos criterios y ese desempeño? Entonces tienen que haber evidencias y lógicamente indicadores. Las evidencias requeridas describen para cada elemento de competencia los productos y demostraciones que se requieren para poder determinar la idoneidad con el cual se lleva a cabo el desempeño. Es decir, tienen que haber productos. En este caso, tiene que saber armar la computadora, desarmarla y armarla. Y como docentes tendremos que llevar un registro. Puede haber una carpeta de evidencias, es decir, tiene que haber elementos que nos permitan a nosotros evidenciar las características de esos resultados. Entonces, esas evidencias pueden ser de 3 tipos, apoyados en este caso en Tobón y en Zúñiga, que Zúñiga también trabaja bajo la misma lógica de Tobón, que son de productos, de desempeño y de conocimiento. Entonces, regresamos otra vez al principio y nos preguntamos qué son las competencias. Y nos respondemos diciendo que son actuaciones integrales para identificar, analizar y resolver problemas del contexto. Es decir, son actuaciones que deben desarrollar los estudiantes para identificar, analizar y resolver problemas del contexto. Y el contexto va a estar direccionado a cada una de las disciplinas, de las profesiones, de las asignaturas y de los temas que se aborden. Es decir, que van a estar en distintos escenarios. Pero esto es lo que me preguntaban hace rato. Estos escenarios tienen que estar integrados en el saber ser, en el saber conocer y en el hacer. ¿Preguntas? ¿Tienen preguntas? De todas maneras, ustedes van a, en los demás módulos, van a ir viendo cada una de las características de las competencias, de la construcción de competencias. En este taller también tienen un trabajito que es cómo se formula una competencia con sus 4 elementos. Y después ya van a ver las competencias, evaluación, tipo de estrategias para las competencias, evaluación de las estrategias, de las competencias, etc. Entonces,
el resto de los módulos les va a servir a ustedes para el desarrollo de esta introducción, si vale el término, que hemos dado. ¿Hay alguna pregunta? Mi parte todo claro, licenciado. Muy bien, muchas gracias. Entonces, muy buenas noches. Hemos concluido nuestra sesión. Muchas Buenas gracias. noches. Licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, gracias.